amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar dando nuestro review o nuestra crítica a el álbum de The Warning Error que salió este 24 de junio. Ha sido un camino muy emocionante para mí estar con The Warning en sus diversos lanzamientos de singles y de EPs y ahora de un álbum. Como ustedes saben, ya hubo las 6 reacciones a las nuevas canciones que son Amor, la intro, Error, Breathe, Revenant, 23, Kool-Aid Kids y no sé si me estoy olvidando de alguna, pero esas reacciones las pueden encontrar en esta misma playlist de Warning Wednesday. Si les soy sincera, habiendo escuchado Mayday EP, yo me imaginaba que este álbum iba a ser igual. Obviamente iban a mantener los sonidos peculiares, las canciones que la sacaron junto al EP, que fueron pues Disciple, Choke, Animosity, Martirio y Z, creo, Evolve. Obviamente iban a estar pertenecientes en este álbum y yo me imaginaba, mis primeros pensamientos fueron que a lo mejor este álbum iba a ser igual una continuación del EP o el EP, como lo quieran ver. Creía que iba a ser ese como desenlace, un desglose de las canciones. Ajá, o sea, yo pensaba, tenía esa idea, ¿no? De que sería el mismo The Warning. Pero finalmente me ha sorprendido en exceso. He quedado impresionada de lo bueno que ha sido este álbum. He quedado impresionada de lo melancólico, de lo difícil, de lo diferente, o sea, de la mezcla de sonidos tan impresionante que tenemos en este álbum. La verdad no me lo esperaba, no me esperaba un álbum lleno de líricas pesadas, de crítica, de nostalgia, de melancolía. Ha sido un álbum demasiado bueno desde mi punto de vista. No hay canción que tú digas skip, o a lo mejor sí, ¿no? Sí, puede que a alguna gente no le guste alguna canción, pero creo que es un álbum que se disfruta demasiado. O sea, es un álbum que empieza como muy heavy en todos los asuntos, desde lírica hasta música, y después te va quebrando el corazón poco a poco, y me encanta porque es una forma de ver a The Warning de una manera muchísimo más personal. Es una forma de demostrar que estas chicas no solamente cantan en inglés, no solamente cantan en español, es demostrar que ellas tienen esta habilidad de cantar en otros idiomas, que tienen la posibilidad de cantar con un solo instrumento, de demostrar que son unas cantautoras increíbles con una producción detrás cañona. O sea, de verdad me ha sorprendido en exceso. O sea, de verdad, si yo no conociera The Warning y escuchara este álbum, quedaría impresionada de lo diverso que es. O sea, de lo cambiante, de lo emocionante, de lo todo. O sea, de verdad que me ha gustado demasiado. Comencemos con Intro 404. Este intro se realizó con Beto Ramos. Beto Ramos fue su productor de otros álbumes de The Warning. Y la verdad es que escuchas un poco detrás del intro a Disciple y después viene esta transición a Disciple que ni siquiera está marcada. O sea, es una intro demasiado bien establecida, no forzada, súper bien. O sea, me encantó. Disciple, yo soy fan, o sea, me ha encantado desde el primer día que yo la escuché. Fue violenta, fue una demostración como de ese poder femenino, ese poder de poder escribir una canción densa, una lírica pesada, una crítica. Y me encanta porque uno pensaría que con el estereotipo que se tiene, estas chicas solo escribirían de amor y de situaciones así como de, ay, mis ex, ¿no? No sé, no se me ocurre qué. Pero desde el principio, cuando yo las escuché con Choke, fue como, wow, tienen líricas pesadas en el sentido de que no se quedan con temas típicos, no agarran los temas comunes, no agarran las mismas ideas para todo. Creo que aquí The Warning es como un rompe estereotipos, rompe pensamientos, rompe todos esos pensamientos malos que se tienen sobre ellas, sobre las bandas de mujeres en específico, sobre esa carencia de que
las mujeres no pueden tocar un instrumento o que las bandas de hombres son mejores. Y no, de verdad que no es porque yo sea mujer, pero mucha gente lo ha dicho. The Warning tiene esta posibilidad de escribir sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre temas de amor, sobre temas que ni siquiera tienen que ver, que solo son para diversión, como lo vemos en Money. O por ejemplo, temas como duros de fake friends, de falsos amigos, de una sociedad difícil como Animosity. El hecho de ser partícipes de un webtoon también está emocionante. Yo quedé impresionada con Amor, que meten este francés, esta tranquilidad que demuestra Dani, que no todo en esta vida, que no todas sus canciones son con una voz grave y violenta, sino que ella también puede demostrar esa suavidad en su voz, una dulzura distinta. Y también vemos Evolve, que es como la más emocionante. Me encanta Evolve porque también hay como este scream de Pau, entonces es como, dude, estas mujeres pueden hacer mucho y tienen esa posibilidad y esa facilidad de emocionarte. Y después también tenemos Error, que obviamente me costó un poco de trabajo, siento que va muy relacionado a Disciple. Insisto, este álbum es una crítica social, es una crítica genérica a muchas cosas. También tenemos Z, ha sido, esa es como la más, como más enérgica. No sé qué me transmite esa canción, pero es buena, o sea, como que demuestra más el poder del bajo. Eso también es algo que me gusta de ellas. Hay un balance, hay un control, hay un buen manejo de quién canta, de quién hace los coros, de quién... Hay que demostrar, ¿no?, que el bajo suena chido, que la batería también, o sea, como que hay un balance entre instrumentos y entre ellas. 23 me rompió el corazón, me llegó demasiado y recién yo veía un documental de Jennifer Lopez, que es el del Super Bowl, el Halftime Show, y ella misma decía, no sé si lo estoy confundiendo, pero ella decía que no hay nada más especial que cuando una persona se te acerca y te dice, tu canción salvó mi vida, tu canción, me conecté con ella y estaba en ese momento. Y 23 ha sido una canción que me ha pegado demasiado, ha sido demasiado heavy en todos los aspectos, Y no me esperaba yo eso de una banda de rock. O sea, sí tenemos muchas bandas de rock que sacan canciones con las que te puedes, sentir conectado, pero yo me imaginaba que no habría esto en este álbum, y la verdad es que sí lo ha habido. Ha habido muchos temas, incluso como de depresión, de la sociedad, como critica todo. Con Kool-Aid Kids también lo vemos, distinto, es una lírica pesada, se insisto. También tenemos Revenant, que creo no sé si hace alusión a esta película. Ay, güey, perdón. No sé si hace alusión a esta película, no sé si tenga alguna relación, pero también es como cuando uno se siente perdido, como esa soledad. De verdad que abren mucho. The Warning abre mucho en este álbum su corazón para traernos diversos temas, ¿no? Para sentirnos conectados, para divertirnos, insisto. Me encanta que dejaron Martirio. Creí que el álbum, al ser un álbum en inglés, no entraría Martirio, pero también me gusta mucho. Y finalmente Breathe ha sido como la cereza del pastel, la cereza del helado que se incluye, porque bien sabes que es necesario que esté ahí. O sea, en esa canción ellas demuestran que no todo es rock, que tienen esa posibilidad, esa dualidad, esa versatilidad de poder tocar otros instrumentos, de poder unirse de otras formas, y la verdad es que me gusta demasiado. O sea, insisto, si yo no fuera fan de The Warning, lo primero que haría sería escuchar este álbum completo y me encantaría. O sea, hay muchas cosas dentro de este álbum, hay muchos sonidos particulares. Hay la entrada de piano, hay la entrada de estos sonidos como de computadoras, hay vocals muy curiosos como los de Cash Money 01001. Es como este código, o sea, supieron bien tener, o sea, creo que estuvo muy bien creado este álbum, muy completo, muy diverso. He conectado muy cañón con este álbum, se los juro. Llegó como en un momento emocionante, llegó en un momento difícil y lo disfruté demasiado, lo sigo disfrutando, sigo escuchándolo. Creo que hay mucho destaque de los bajos, hay esta posibilidad de demostrar a los fans como,
oigan, Pau también canta. Hay una forma de mostrar que Ale tiene este poder detrás de la música, de la melodía, y me encanta. O sea, de verdad no tengo palabras para expresar lo emocionante que ha sido, y estoy lista para escucharlo en el Metropolitan. No sé qué tan emocionante vaya a ser esto, qué tan diferente. De verdad que no me espero mucho, estoy muy emocionada, quiero sorprenderme y no me canso. O sea, de verdad, va a estar en repeat este álbum durante estos días y es algo que ustedes tienen que escuchar. O sea, de verdad, conectas, lloras, te diviertes, deseas tirar al capitalismo, a todo lo malo que hay en este mundo, y al final terminas llorando. Y de verdad, o sea, creo que The Warning crea un álbum de todos para todos con todo. Entonces, no sé ustedes, comencemos un debate aquí abajo en los comentarios, qué les pareció, qué les gustó, qué no, a quién más vamos a estar reaccionando. Y bueno, no olviden comentar, compartir, suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo video.